La década de los 70, más conocidos como los maravillosos años 70. El conflicto árabe-israelí y la etapa final de la guerra de Vietnam dominan la mayor parte de la vida política de los años 70. El mercado del petróleo se ve sacudido por las disposiciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que arrastra a los países industrializados a una crisis en el sector energético y por ende a toda la industria y la sociedad. Se da un bloqueo en el suministro del petróleo y ahora son las naciones productoras las que fijan los precios del combustible. Es también la década del auge del terrorismo, con grupos de extrema izquierda como el IRA, RAF, Brigadas Rojas, ETA, FLNC, Ejército Rojo Japonés, NEP o grupos terroristas islámicos como Yihad Islámica, Septiembre Negro o FPLP. Algunos gobiernos respondieron al terrorismo aplicando terrorismo de Estado. El bloque comunista que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas logró conformar durante varias décadas empieza a dar señales de desintegración y la potencia soviética de distancia de la China comunista, lo que trae consigo el debilitamiento de la influencia comunista en el mundo. En Europa, a pesar de la crisis energética, los países occidentales de este continente logran igualar el nivel de vida de Estados Unidos de América y los países escandinavos consiguen el más alto equilibrio económico-social del mundo. Las dictaduras del sur de Europa desaparecen y dan lugar a regímenes democráticos. Varias guerras de esta década fueron breves, como la Guerra Indo-Pakistaní de 1971, la Guerra del Yom Kippur, la invasión turca de Chipre, la guerra de Ogaden y guerra sino-vietnamita. En 1979, los fundamentalistas musulmanes toman el control de Irán bajo el liderazgo de Ayatollah Khomeini, con lo que este país se retira de la influencia occidental y se encierra en el más radical de los estados basados en la Sharia, ley islámica. Mientras, en Nicaragua, luego de una sangrienta guerra civil, los guerrilleros sandinistas están triunfalmente a la capital Managua, dando inicio al proceso conocido como Revolución Popular Sandinista. En el ámbito social se popularizan enormemente los electrodomésticos, como el microondas y otros dispositivos, como el Walkman, el procesador, el ordenador, la computadora o la televisión a color. El auge de las drogas provoca grandes daños sociales, especialmente el de la heroína, epidemia que se agravia en la década siguiente. El 17 de abril de 1970, con todo el planeta expectante de lo que ocurría, el Apolo 13, una nave espacial lunar de la NASA que sufrió una avería grave en su viaje a la Luna, regresó a la Tierra finalmente con todos sus tripulantes sanos y salvos. La ola de dictaduras militares que durante la década de los 70 asoló América Latina fue signada por la llamada Operación Cóndor, un plan entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de Sudamérica con presunta ayuda de la CIA en Estados Unidos. Mark Spitz, también conocido como el Tiburón, fue un nadador estadounidense que ganó 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich. 4 años más tarde, en Montreal del 76, el mundo se rindió a los pies de la rumana Nadia Comaneci, quien con 14 años se convirtió en la primera mujer en obtener un 10 perfecto en unas Olimpiadas. La masacre de Múnich enlutó para siempre la historia de los Juegos Olímpicos, luego de que militares del grupo terrorista Septiembre Negro, vinculado a la Organización de Liberación de Palestina, asesinaron a 2 deportistas israelíes en la Villa Olímpica, tomando como rehenes a 9 más y exigiendo la liberación de 233 palestinos de cárceles israelíes.
Roe Wade es el nombre del caso judicial por el cual se reconoció en 1973 el derecho al aborto inducido en Estados Unidos. Fue el 22 de enero de ese año cuando la Corte Suprema anunció su decisión, invalidando una ley de Texas que criminalizaba el aborto a menos que la vida de una mujer estuviera en juego. Steve Jobs y Steve Wozniak comenzaron en 1976 a gestar en un garage lo que se convirtió años después en una de las compañías más importantes de informática del siglo XX. Apple, fundada el 1 de abril de 1976, continúa revolucionando el mundo de la tecnología. Un año antes, en 1975, Bill Gates y Paul Allen habían fundado Microsoft, otra gigante tecnológica dedicada al sector de software. El 18 de septiembre de 1970, en Londres, Jimi Hendrix, considerado uno de los mejores guitarristas electrónicos de la música popular, falleció a los 27 años tras consumir una mezcla de somníferos y alcohol. Elvis Presley, rey del rock and roll, fue hallado muerto el 16 de agosto de 1977. Tenía 42 años. Su muerte fue por insuficiencia cardíaca, relacionada con su adicción a las drogas. También en 1977 murió el gran Charles Charlie Chaplin, a los 88 años, dejando un legado de humor y actuación. El 7 de septiembre de 1977, Omar Torrijos, jefe de gobierno de Panamá, y Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, firmaron en Washington, D.C. los tratados Torrijos-Carter para devolver el Canal de Panamá al país centroamericano tras 96 años de colonización. La música disco se popularizó en las salas de baile a finales de los años 70. Juan Pablo II fue el primer pontífice no italiano en más de 400 años, cuando se convirtió en papa el 16 de octubre de 1978. Jugaría un rol importante en derrocar el comunismo en Europa y en mejorar las relaciones de la Iglesia con el judaísmo, el Islam, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Comunión Anglicana. Nueva York sufrió un apagón de 25 horas del 13 al 14 de julio de 1977, después de que un rayo cayera sobre los cables de alta tensión. El apagón fue para muchos una metáfora de la penumbra que vivía la ciudad, un declive económico, el aumento en las tasas de criminalidad y el pánico por una ola de crímenes. Cuando se recobró la electricidad, vándalos habían causado más de 1000 incendios y saqueadores habían robado 1600 tiendas. Tras escuchar las palabras del pastor evangélico estadounidense Jim Jones, 918 personas que consumieron una bebida con cianuro murieron el 18 de noviembre de 1975 en Guayana, América del Sur. Fue el mayor suicidio colectivo de la historia. Sony presentó en julio de 1979 el Walkman, primer reproductor de sonido estéreo portátil, que junto a unos auriculares ligeros dieron a los oyentes la libertad de escuchar música en privado aunque estuvieran en público. El producto fue un éxito instantáneo. El lunes 8 de diciembre de 1980, el músico británico John Lennon fue asesinado en la entrada del edificio Dakota, en Nueva York, su lugar de residencia. El culpable fue Mark Davis Chapman, quien disparó 5 veces contra el ex cantante ídolo de The Beatles. El 14 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II estaba saludando a más de 10.000 seguidores en la Plaza de San Pedro, cuando de repente se escuchó una ráfaga de tiros. Con apenas 23 años, Mehmet Ali Agca ya había amenazado al Papa en 1979, cuando escribió una carta diciendo que, en nombre del Islam, mataría a Juan Pablo durante uno de sus viajes.
Juan Pablo II se salvó y perdonó al agresor. El 30 de marzo de 1981, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, fue víctima de un intento de asesinato en las afueras del Hotel Hilton en Washington, D.C. Con tan solo 70 días en la presidencia, Reagan se convirtió en el objetivo. La boda de Diana Spencer y el príncipe Carlos el 29 de julio de 1981 fue una de las ceremonias con más audiencia en la televisión, con un estimado de 750 millones de espectadores a nivel mundial. Entre 1980 y 1981, en Estados Unidos se descubrió que el sistema inmunológico de muchos jóvenes gays y de consumidores de drogas inyectables estaban debilitándose cada vez más, lo que ocasionó que se enfermaran constantemente. Con el tiempo, las muertes empezaron a ocurrir, todas asociadas a un sistema inmunológico dañado a causa de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Años después, el virus VIH, causante del SIDA, fue descubierto. Corre el mes de abril de 1981 cuando los ingenieros de IBM terminan una de sus tareas más importantes, darle vida al primer computador personal. En agosto del mismo año lo sacan a la luz pública a un precio de $1.565, el modelo 5150. Unos años después, dos estudiantes pakistaníes en Lahore crean el primer virus para computadoras personales, Brain. A las 12:15 am del 3 de diciembre de 1984, lo que parecía una madrugada común y corriente en una de las plantas de pesticida de Union Carbide en Bhopal, India, se transformó en una de las mayores tragedias de la historia. Un tanque con isocinato de metilo empezó a fugarse y aproximadamente 27 toneladas de gas que estaban en el contenedor se esparcieron por toda la ciudad. Se estima que por el accidente murieron envenenadas entre 3.800 y 6.000 personas. Miles más sufrieron discapacidades parciales o permanentes. El 18 de junio de 1983, Sally Ride se convirtió en la primera mujer estadounidense en volar al espacio cuando el transbordador Challenger fue lanzado en la misión STS-7. Ride fue de vital importancia en ayuda a la tripulación a despegar satélites de comunicación y conducir experimentos. El 19 de septiembre de 1985, aproximadamente a las 7:19 am, un sismo de magnitud 8.1 sacudió a México por casi 3 minutos, dejando aproximadamente 10.000 muertos, 30.000 heridos y miles de damnificados. El Palacio de Justicia de Colombia, sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, fue ocupado por la guerrilla del M-19, que consideraba que el gobierno colombiano había violado el acuerdo de paz alcanzado el año anterior. En el verano de 1985, 13 años después de que el famoso Titanic se hundiera en las profundidades del Océano Atlántico del Norte, el oceanógrafo Robert Ballard encontró los restos del transatlántico británico. La mañana del 28 de enero de 1986 nació muy fría en Cabo Cañaveral, Florida. El Centro Espacial Kennedy estaba a punto de presenciar una de las catástrofes más grandes para la NASA. Transcurridos 73 segundos de que el transbordador Challenger despegara, en lo que sería su 10ª misión, una explosión cubrió el cielo dejando a la audiencia del espectáculo en shock. Los 7 tripulantes del Challenger, incluida la primera maestra en viajar al espacio, perdieron la vida. Es calificado como el accidente más grave en la conquista del espacio.
El 26 de abril de 1986, uno de los reactores en la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania explotó. Esa noche fallecieron 2 trabajadores y, semanas después, docenas más, de envenenamiento por la radiación que quedó tras la catástrofe nuclear. Chernobyl constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. El Partido Comunista Alemán de Berlín anunció el 9 de noviembre de 1989 que a la medianoche de ese día se les permitiría a todos los ciudadanos de la República Democrática Alemana cruzar los bordes del país. Por primera vez desde 1945, Berlín estaba unido otra vez. Unos 2 millones de ciudadanos visitaron Berlín Oeste con picas, martillos y cualquier herramienta que les permitiera desmoronar el muro de Berlín, que por tanto tiempo dividió a una nación. La reunificación fue oficial casi un año después, en 1990. El 20 de mayo de 1989, el gobierno chino declaró la ley marcial luego de que miles de manifestantes en pro de la democracia se plantaran en la plaza de Tiananmen en Pekín por casi 3 semanas, marchando y pidiendo el derrocamiento de los líderes del Partido Comunista Chino. En la madrugada del 4 de junio, tanques y tropas militares fueron enviadas a disparar de manera indiscriminada contra la multitud. Se reportaron entre 300 y 500 muertes, así como más de 10.000 arrestos. Michael Jackson se convirtió en el artista insignia de los años 80. Canciones como Thriller del álbum del mismo nombre, que es el álbum más vendido de la historia, sobrepasando los 65 millones de copias en Estados Unidos. El terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 fue un periodo de terrorismo de Estado llevado a cabo en el país que culminó con la última dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que gobernó desde el 24 de marzo de 1976 hasta la restauración de la democracia en 1983, como parte de la Operación Cóndor. Durante ese tiempo, el Estado llevó adelante una política de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado para instalar un plan de política económica liberal, liberal corporativa o de libre mercado. Se estima que durante ese periodo las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer aproximadamente 30.000 personas. La denominación también utilizada, de guerra sucia, alude al carácter informal y no reglamentado del enfrentamiento entre el poder militar, desligado de la autoridad civil, contra la misma población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población. Bajo la tutela de la CIA, las dictaduras de América Latina en la década de 1970 unieron sus servicios de inteligencia para la persecución ilegal de activistas, socialistas, guerrilleros, artistas, periodistas, sacerdotes y opositores en general. La década del 70 en Argentina es sin lugar a dudas uno de los periodos más convulsionados de la historia del país. Se caracterizó tanto por las grandes movilizaciones populares, sindicales y estudiantiles, como también por el accionar de los diferentes grupos armados de izquierda y de derecha.
La Guerra de las Malvinas, o Conflicto del Atlántico Sur, fue un conflicto armado desarrollado en 1982 entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la disputa de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La contienda comenzó en abril de 1982 con la conquista de Stanley, capital de las Malvinas, por parte de las tropas argentinas por órdenes de la Junta Militar Argentina. Como respuesta, el gobierno británico envió una fuerza expedicionaria que al cabo de 10 semanas de guerra desalojó a las fuerzas argentinas. La victoria británica precipitó la caída de la dictadura argentina y el inicio de la recuperación del Estado de Derecho, al tiempo que contribuyó a la reelección del gobierno conservador de Margaret Thatcher en 1983. Ambos países cortaron relaciones diplomáticas hasta 1990. La Organización de las Naciones Unidas continúa considerando los 3 archipiélagos como aguas circundantes como territorios disputados. A comienzos de los 80 agonizaba la dictadura militar tras la derrota del país luego de la irracional Guerra de las Malvinas y se preparaba el regreso de la democracia en diciembre de 1983. Por entonces, Archie Bonito Olivia era un visitante frecuente en Buenos Aires, donde se publicó su inaugural texto, La Transvanguardia, con un prólogo del crítico argentino Jorge Romero, Best, que discutía algunos presupuestos del teórico italiano. Ávidos de información, algunos artistas leían, miraban, polemizaban y reproducían lenguajes interdimensionales. En resumen, la Argentina pasó por uno de los momentos más duros y sangrientos de toda su historia.